Vimos los datos del paciente, ¿verdad? Los datos, la importancia de cada uno. Una cosa importante que me está olvidando, acá, este tiempo ha cobrado un importante rol este campo de aquí que corresponde al número, ¿cierto?, de contacto del familiar. Ya recuerden que las visitas están prohibidas. Por ese motivo hay que contactarse con los familiares o el encargado del paciente en caso de que tenga algún cuidador para informarle la condición del paciente. ¿Ya? Eso no lo van a hacer ustedes, sino que le corresponde más bien a el médico encargado. ¿Ya? Entonces vimos también, hablamos de reposo, ¿cierto? Hablamos de los régimen, ¿ya? Vamos a hoy día hablar de antibióticos, ¿ya? Vamos a hablar de algunas indicaciones como la diálisis, de oxígeno y de la heparina, ¿ya? Vamos a partir siendo ¿cierto? Aterrizado en las cosas que pueden llegar, digamos, diagnóstico frecuente. Por ejemplo, neumonía, síntomas coronarios agudos, ¿ya? Y bastante frecuente. Antes de avanzar, ¿alguna duda que se haya generado ayer? ¿Alguna duda que tengan pendiente todavía? Por lo menos yo no. Por ejemplo, vamos a ir avanzando modo de ejemplo. ¿Ya? Entonces, la misma señora, ya, María Calfuñán, vamos a suponer que ingresa por diagnóstico de una neumonía. ¿Ya? Hipertensión, diabetes mellitus 2. ¿Ya? Y bilirubemia, siempre clásico. ¿Ya? Entonces vamos a ver algún ejemplo aquí que les va a tocar a ustedes, probablemente indicarlo. ¿Ya? Vamos viendo, haciendo el ejercicio, que es la mejor forma de practicar esto. Vamos a ir viendo qué indicaciones corresponderían a este paciente. ¿Ya? Ya, este paciente, ¿cierto? Vamos a poner que es la misma señora María, tiene 81 años de edad, la misma edad, ¿cierto? Y vamos a suponer, ¿verdad? Que los signos vitales van a ser estos. ¿Ya? Voy a escribirlo acá para que lo vayan viendo, para que conozcan al menos el estado del paciente. ¿Ya? Frecuencia cardíaca va a estar en 90. ¿Ya? Pues no se rellena habitualmente acá, pero es para que tengan más o menos una idea de cómo está el paciente. ¿Okay? Presión de 170 o 90. ¿Ya? Frecuencia respiratoria ya va a estar en 20. ¿Ya? Temperatura, ¿cierto? Va a estar en 37,8. ¿Ya? Y esto, ¿cierto? No corresponde a un signo vital, pero igual tenemos que saberlo. ¿Ya? 36% ambiental. ¿Ya? Llamémoslo text. Va a estar en 250. Vamos a ponerle. ¿Ya? Vamos a especificar aquí que la paciente es no insulino requiriente. ¿Ya? Entonces vamos, ¿cierto? En orden. ¿Ya? La paciente no está, ¿cierto? Como ejemplo, no mostrada. ¿Ya? Pero tiene 81 años de edad. ¿Ya? Ingresa en Glasgow 14, ¿ya? Porque está desorientada. Esta escala debe manejarla no de memoria, pero sí
conocerla, ¿ya? Y saber usar las herramientas para especificarla, ¿ya? Y está, ¿cierto? Eh, con buen indicativo. Eso es lo más importante de todo paciente, llenar estos campos acá. Saber qué sistema en su mente, ¿ya? Cómo está el paciente. Entonces, este paciente que está acá, ¿ya? Hagamos la práctica, la simulación. Este paciente le llega a ustedes. Esta señora, ¿qué reposo le dejarían a esta paciente? Relativo con deambulación Relativo. asistida. Excelente. Nativo se llama asistido. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Este paciente, ¿cierto? Se puede levantar, se beneficia, ¿cierto? Porque así tiene menos probabilidad de TDP, ¿ya? Además, ¿cierto? Hace menos atrofia muscular y también puede ir al baño, lo cual es menos trabajo de enfermería y de TENS, ¿ya? Así que estoy muy de acuerdo, relativo asistido, ¿ya? Dado que la paciente no es postrada, ¿cierto? Y que deambula por sus medios, pero siempre es útil asistirla, ¿ya? Ya. Después, régimen, ¿qué le dejaría a usted? Común hiposódico. O sea, hiposódicos, no común. Hiposódico, hipoglucídico. Hipoglucídico. ¿Cierto? Ejemplo, esto lo expliqué, ¿cierto? Dislipidemia, ¿cierto? Hipertensión, diabetes mellitus, ¿ya? Régimen, después ir acá, ¿cierto? Y en esta planilla que ustedes van a tener, pueden ir eligiendo acá, ¿ya? En este caso, va a ser régimen liviano, bajo en grasas, ¿cierto? Y ponen, rellenan acá al lado, ¿cierto? Hiposódico, hipoglucídico. ¿Sí se entiende? Este esquema Excel lo desarrolló el doctor Santander, no sé si lo digan, con el doctor Manuel Muñoz, y la verdad es que revolucionó todo Sí. la hoja de indicaciones de medicina, porque antes había que hacerla todo a mano. Ahora ustedes pueden dejar las indicaciones que más se mantienen fijas, ¿cierto? Modificar un par de cosas, imprimen la hoja y ahorran cualquier tiempo, ¿ya? Entonces este paciente corresponde liviano, hiposódico, hipoglucídico, ¿ya? Después, la paciente, ¿cierto? Satura 86 ambiental, ¿ya? Son los modos ventilatorios. Habría que dejarle apoyo, o sea, oxígeno por mascarilla. Bueno, hay diferentes opciones, ¿ah? La paciente ven que la frecuencia respiratoria es de 20, ¿ya? Vamos a ponerle que tiene una buena mecánica. Se puede empezar por El concepto de la mecánica ventilatoria. Naricera podría ser más tolerada para ellos. Naricera pienso yo que es una buena opción para empezar, ¿ya? Vamos por parte. ¿Cuál es la meta de saturación de esta paciente? Sature sobre 94. 23. Sí, 93-94%. 93. De ahí hacia arriba, ¿ya? Porque la paciente no es EPOC, no tiene ninguna enfermedad que nos haga sospechar que va a retener CO2, ¿ya? Así que, ¿cierto? Podemos dejarle naricera, ¿ya? U otros dispositivos. Siempre intenten partir con naricera porque el paciente puede hablar, ya se agita menos, eso es muy importante, ya recuerdo lo que hablamos en la clase. Puede hablar, puede comer, ya es mejor tolerar, ya, así que siempre que puedan con naricera, ya, y ustedes pueden partir con medio litro, 1 litro, litro y medio, 2 litros, y ir viendo cuánto tolera, ¿verdad?, el paciente y cuánto responde, ya. ¿Cuánto es lo máximo que ustedes dejarían con naricera? 3 litros. 4 litros. 3 litros, muy bien. Sobre eso, recuerden que el aporte adicional es muy escaso, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a repasar. ¿Cuánto porcentaje de oxígeno entregarían ustedes con 3 litros?
32. 30, 32. 30, sí. 32, por ahí. Ya, muy bien. Ya, y va a ser de una forma que no es específicamente, o sea, no es una FIO2 constante, puede ir variando, ¿cierto? Supongamos que nos quedamos cortos con la naricera. Ya ustedes le ponen a este paciente. Naricera, ¿verdad? 1 litro, 2, 3 litros, y satura llega hasta 90%. ¿Ya? O 80, llegan al 89%. ¿Con qué escalan ustedes después de eso? ¿Con mascarilla? ¿Cuál? Simple. Mascarilla simple. No, tienen que escalar con mascarilla reservorio. Venturi. Ah, O sea, perdón, dije reservorio. Venturi. Venturi le corresponde, ¿ya? Que recuerden que la mascarilla simple entrega una FIO2 que es muy poco fiable, ¿ya? Porque va de 40 hasta 60%, ¿ya? En cambio, la Venturi es bastante buena porque pueden entregar un porcentaje de FIO2 específico, ¿ya? Ya sea este 24, 27, 30%, puede ir escalando a llegar hasta 35, 40, 50%, ¿ya? Entonces esto les permite más adelante, si el paciente se complica, que ustedes puedan sacar la PAFI. ¿Se acuerdan de la PAFI? Sí, presión de oxígeno partido por la FIO2. Perfecto, ¿ya? Eso es muy bueno para ir haciendo un control, ¿ya? De forma que de naricera yo les sugiero que escalen directo a Venturi porque pueden sacar de forma más adecuada la PAFI, ¿ya? Y saber bien cuándo el paciente además va requiriendo más FIO2, ¿ya? Y la mejor opción. La mascarilla simple generalmente se emplea para hacer nebulizaciones, ¿ya? Porque ahí no es importante cuántos FIO2 entrega. Ya lo más importante es que se pueda nebulizar y que se administre un fármaco inhalatorio al paciente, ¿ya? Ya, generalmente con Venturi va a andar bien, ¿ya? Si el paciente no anduviera con Venturi, ¿ya? ¿Cómo escalan ustedes? ahí Cánula sería de flujo. ¿Sería cuál? Ventilación invasiva. la mascarilla con reservorio. Eso sería con reservorio, ¿ya? Alguien dijo alto flujo. Acuérdense que el alto flujo, o sea, tienen que conocer ustedes y tener el concepto que el alto flujo son la Venturi, ¿ya? O el tubo, ¿ya? O la naricera de alto flujo, ¿ya? Pero las reservorios no son de alto flujo. Alto flujo significa que ustedes pueden entregar una FIO2 exacta, ¿ya? El personal, mira, los paramédicos le van a decir alto flujo a la reservorio, pero eso es incorrecto, ¿ya? Tienen que saber ustedes lo correcto y después se comunican para que ellos le entiendan nomás, le dicen ya alto flujo a la reservorio nomás ya. Tienen que saber ustedes, ¿cierto? Que lo correcto es que el reservorio no es de alto flujo, ¿ya? ¿Y eso cuántos FIO2 entrega? Cerca del 70%. Ya, muy bien. Esa FIO2 igual no va a ser específica, no va a ser tan fiable, ¿ya? Pero es la que más va a aportar de esa forma previo a la intubación, ¿ya? Cuando el paciente Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? Yo leí que la mascarilla de reservorio requiere que el paciente tenga una frecuencia respiratoria relativamente o sea, moderada. Si, por ejemplo, tú dices muy taquipneico, ¿se podría Sí. utilizar también? Mira, igual se puede, ¿ya? Pero es correcto que mientras más mala mecánica, ¿ya? Y menos volumen corriente moviliza el paciente, menos efectiva es, ¿ya? Pero el porcentaje PO2, como es tan alto, igual lo que uno observa en la práctica, que sigue siendo mejor que la Venturi al 50%, por ejemplo, ¿ya? Porque aporta más PO2. Muchas veces al paciente tú le dejas una reservorio y repunta al tiro, ¿ya? Porque el porcentaje de FIO2 es tan alto, ¿ya? Que a veces el paciente hipoxémico rápidamente repunta con eso y después se agarra mejor y empieza a mejorar su mecánica ventilatoria, ¿ya? De todas formas, todo paciente con un reservorio, ya estamos hablando de un paciente grave.
cuando hay un paciente que ya está requiriendo, esto recuérdenlo bien, esto no lo van a encontrar escrito, pero es parte de la práctica clínica. Cuando hay un paciente que está saturando, ¿cierto? Y que requiere una FIO2 del 35 para arriba como apoyo, tienen que pensar que el paciente está grave y se está empezando a agravar, ¿ya? Porque 35% hacia arriba ya se empieza a aumentar cada vez más, es más, ¿cierto? Más delicado, pues tiene más probabilidades de llegar a tubo. Obviamente si está en FIO2 se encuentra más todavía, y todo paciente con reservorio es como el paso previo al tubo nomás. Yo he visto muy pocos pacientes que están con reservorio y que no llegan finalmente al tubo, ¿ya? Y la mayoría de los que están en reservorio y no llegan a tubo es porque el paciente se limita, ¿ya? Y se decide que no se va a continuar el manejo, ¿ya? Porque es muy añoso, porque no es candidato a la cama UCI, por ejemplo, ¿ya? Bueno, en todo paciente que se intuba del motivo que sea, ¿ya? Estamos hablando por ejemplo, un paciente que salió en paro cardíaco, por insuficiencia respiratoria, ¿ya? O para manejo de una sepsis muy grave, ¿ya? O un shock séptico muy grave, el paciente debe ser manejado en una UCI, ¿ya? Si el paciente es muy añoso, tiene muchas comorbilidades, o está muy averiado, como se dice, muy averiado, y no califica para una UCI, entonces no tienen que intubarlo. Entonces van a quedar con el paciente intubado en sala. Y ahí le va a tocar hacer ventiladores mecánicos humanos, ¿ya? A todos nos tocó. O sea, yo una vez ventilé a un paciente como por 8 horas, ¿ya? Así que tienen que pensar bien la indicación antes de hacerlo. ¿Qué más? Eso más que nada del oxígeno, ¿ya? Muy bien ahí, ¿cierto? Tercera, y el resto de las cosas lo ve el equipo de enfermería, ¿eh? Que el aire esté, que la red de oxígeno esté buena, ya que el humidificador esté bueno, ¿cierto? Que las conexiones estén bien hechas, ¿ya? Si ustedes ponen un dispositivo como naricera, lo que sea, una venturio reservorio, ¿ya? Y el paciente mejora muy poco, o sea, mejora menos de lo que ustedes esperaban, eso lo van a ir viendo con la práctica, tienen que descartar siempre que haya algún problema de conexión, ¿ya? Que la red de oxígeno esté mala, ¿ya? O alguna otra cosa, digamos, de los sistemas de allá, ¿ya? Porque esto nos ha pasado hasta en la UTI, ¿ya? Y después alguien se da cuenta, ¿ya? Se cambian las conexiones, o se cambia finalmente, una vez cambiamos un paciente de cama porque la red estaba mala, y repunta al tiro, ¿ya? Y en vez de requerir el reservorio con el que estaba, requería, no sé, Venturi 35%, ¿ya? Lo otro, cuando pongan la Venturi, recuerden que hay diferentes perillas que están abajo que tienen que ir adecuadas, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, están con 35% de FIO2 por Venturi, eso corresponde a 9 litros, ¿ya? Si ustedes le ponen 35% y lo dejan con 12 litros o con 6 litros, no va a andar bien, ¿ya? Así que tiene que corresponder la cantidad de oxígeno que ustedes entregan con lo que el dispositivo requiere, ¿ya? También recuerden que la mascarilla con reservorio tiene que estar bien inflada para entregar el oxígeno de forma adecuada, ¿ya? Si no está inflada es porque está con un aporte de oxígeno menos a lo que requiere, que deberían ser los 15 litros, ¿ya? Si está con menos y no infla, no sirve. Ya, ¿qué más le vamos a indicar? Volumen. ¿Qué tipo de volumen le dejarían a este paciente? Tiene con exámenes, ¿verdad? Tiene... Realmente en la urgencia le toman exámenes a todos, ¿eh? Así que usted van a ver por paciente con exámenes. Va a llegarles con una CREA ya de 2.1, ya con un BUN de 52, ya urea en 108, ya sodio me va a llegar en 144, potasio le va a llegar en 3.2, no, le va a llegar ya 4.0. Estos exámenes tiene el paciente, ¿ya? Con la presión que vimos y todo, frecuencia cardíaca de 90, presión 60,90, estos exámenes, ¿qué suero le dejan a ustedes?
Puede ser con fisiológico. Ya, es una buena opción, ¿cierto? Como está con falla renal, ¿cierto? Uno tiene que ser cauteloso al dejar potasio, ¿ya? Porque si no revierte rápidamente esto va a empezar a acumularlo, ¿ya? Yo igual dejaré en fisiológico. Medicina interna, Doctor, los perros los dejan casi todos en bomba, ¿ya? La paciente pesa, por ejemplo, 75 kilos. ¿Cómo sería la indicación del suero en este paciente? doctor, tengo una duda. ¿Cuál? ¿Por qué el paciente tiene indicación de suero? Los pacientes que no se están alimentando bien, ¿ya? Los pacientes que están con falla renal y que ustedes sospechan que es prerrenal, ¿ya? Los pacientes que están con protocolo de protección renal cuando se va a hacer algún examen, como por ejemplo TAC con contraste, ¿ya? Que puede ser nefrotóxico, o que requiere antibióticos que pueden producir falla renal, como los aminoglicosidos, la vancomicina, ¿ya? Pacientes que requieren alguna corrección y que requiera para eso el uso de suero, pacientes para reanimación, ¿verdad?, de algún estado hipovolémico, ¿ya? Todas son indicaciones de suero, ¿ya? Esta paciente la indicación tendría más que nada porque está en falla renal, ¿ya? Pero hay pacientes que pueden quedar sin suero perfectamente. Yo pienso que tu pregunta iría por ahí, ¿no? Sí, sí. Si los exámenes estuvieran buenos, uno podría plantear, si la ingesta es adecuada de líquido, ¿cierto? Podrían plantear no dejarle un suero adicional, ¿ya? Dejar un suero de Gracias. mantención, que serían de 5 ml hora para que no se tape la vía venosa nomás, ¿ya? Que es el típico suero de mantención de la vía, ¿ya? Pero esta paciente tiene otra indicación porque está con falla renal, ¿cierto? Si ustedes ven estos exámenes, ¿en qué tipo de alteración renal pienso? Se refiere a que si es prerrenal o posrenal, ¿cierto? O renal. Ujú. Prerrenal. ¿Ya? ¿Por qué motivo? No tiene tan alterados los otros parámetros como el BUN, la urea, el sodio, el potasio. ¿Ya? No, no está correcta la respuesta. ¿Quién me dice qué tipo de alteración puede ser? Yo considero que puede ser renal por los antecedentes que tiene. Puede ser una nefropatía diabética o algo que ya tenga de base. Quizás de base, pero lo más importante, les voy a asegurar que esto es una falla renal aguda, ¿ya? Y que probablemente lejos, lo más probable es que sea prerrenal, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque recuerden, ¿se acuerdan del boom CREA? Sí. Tiene que ser mayor a 20. ¿Ya? ¿Qué es el boom CREA? ¿Qué información les da? Tienen que, chicos, aquí para el internado tienen que agarrarse de todo lo que saben, nefro, cardio, bronco, todo es importante. Esta paciente, ¿qué tiene? Es agudo, pero ¿por qué motivo? ¿Cómo puedo saber yo que es agudo, que hay un componente agudo aquí? No, yo no sé, no he estudiado renal. Ya, algún CREA es un cociente, ¿verdad? Como dice el mismo fórmula, Bond dividido por la CREA, ¿ya? Cuando es 18 o más, ¿ya? O alguien dijo 20 por ahí, si hay estudios que dicen que puede ser 18, ya les va a aumentar la probabilidad de que esto sea un AQI prerrenal, ¿ya? Hay diferentes causas que les suben el cociente. El cociente Bond CREA, ¿ya? Estos pueden ser la falla renal, ¿cierto? Aguda, prerrenal, ¿ya? Hay otros que son, por ejemplo, cuando hay estado hipercatabólico, ya cuando el paciente, por ejemplo, están en la UCI, están con shock séptico, el estado hipercatabólico es tan alto
que hay mucha degradación de proteína, ¿ya? Y sube el BUN, ¿ya? El BUN, ¿cierto? Es el nitrógeno, no, es los compuestos nitrogenados, ¿cierto? Y estos, ¿cierto? Se elevan cuando hay metabolismo de las proteínas o cuando se excretan menos, ¿ya? Y esto puede ser, como les comentaba, por falla renal, por estado hipercatabólico, también puede ser por hemorragia digestiva alta, ¿ya? Porque la sangre tiene un componente proteico importante y esta se deglute o sangra del tubo digestivo, cualquiera de los dos, ¿cierto? Y se degradan las proteínas y se absorben, ¿cierto? De forma que el BUN sube mucho y la CREA sube más despacio. Entonces, ahí, de hecho, cuando hay una hemorragia digestiva alta, el BUN CREA llega a ser sobre 30. ¿Ya? Así de importante es esto que usted lo sepa, esto solamente viendo el bioquímico. ¿Ya? Esto más que nada. ¿Este paciente cuánto les da BUN CREA? Si alguien lo Como puede sacar. 25, ¿Cierto? Entonces, esto 26. es gerente, ¿ya? De una falla renal perrenal. ¿Ya? Lo otro que pueden hacer es que, no sé si saben la definición de AKI, ¿cierto? ¿Cuándo ustedes hablan de una falla renal aguda? AKI. Cuando hay un deterioro de la función renal de forma aguda. ¿Ya? Un aumento de la Aguda, CREA 0,3 puntos sobre el basal. perfecto, pero falta el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que ser? Agudo, pero tiempo, ¿cuánto es? 48 horas. No me acuerdo bien. No. No me acuerdo. 6 horas puede ser. No. No, dentro de 48 horas. Lo que dijo mi compañero 03. Ya, van a haber dos componentes, ¿cierto? Aumento de 0,3, ¿cierto? Miligramos por decilitro, ¿ya? O 1,5 respecto veces, ¿cierto? El basal. Es el que falta, ¿ya? O anuria, ¿cierto? Más de 6 horas. ¿Bien? En un paciente que esté sondeado y todo el tema, ¿sí? ¿Ya? Y que todo esto sea un tiempo menor a 3 meses. ¿Ya? Si es más de 3 meses, ¿cómo se llama esto? Enfermedad renal crónica. Correcto. ¿Ya? Entonces, este paciente, ¿cómo yo podría saber si es agudo o crónico? De partida, el BUN CREA, ¿cierto? Me va a decir que hay un componente agudo perrenal, muy probablemente. ¿Ya? Estas son todas probabilidades. ¿Ya? Lo más probable con esto es que esto sea perrenal. Pero además puede haber un componente crónico. ¿Ya? Eso se va a saber solamente cuando esta falla renal aguda se resuelva. ¿Ya? Por ejemplo, ya, supongamos le dejamos suero a este paciente. ¿Ya? Le dejamos suero, ¿cierto? Y la CREA empieza a bajar con los días, ¿ya? Que lo esperable, ¿cierto? Ser primero de 1,8, es 1,5, queda en 1,4, ¿ya? Y el BUN, ¿cierto? Bajó hasta ser de 22. ¿Ya? Queda esto al final. ¿Cómo pueden ustedes saber si esto es renal, o si es agudo todavía o esto ya es crónico? ¿Cómo lo podrían saber? Si ya no corrige más. ¿Qué se le ocurre? ¿Se puede calcular la velocidad de filtración glomerular? Ya la puedes sacar, pero con eso no vas a saber si es agudo o crónico. Vas a saber cuánto tiene ahora nomás. ¿Ya? La única forma, bueno, hay dos formas. Primero, hacerle una ecografía u otra imagen al paciente. ¿Ya? Si es crónico, ¿qué van a ver ustedes ahí? ¿Qué alteración van a ver? Disminución de la corteza. Perfecto. Entonces, las imágenes son una forma para saber. ¿Ya? Si tiene la corteza baja, tiene un componente crónico. ¿Ya? La otra forma es el historial. ¿Ya? Ustedes van
Y todo paciente tiene exámenes previos, casi siempre, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir y revisar el historial. Esta parte es una lata, pero se puede hacer, ¿verdad? Y el ideal es que lo hagan. Ver cuánto es la creatinina basal del paciente. Ya, o sea, por ejemplo, ustedes van, ¿cierto? Y dicen, la señora, ¿cómo se llama? María Puñanco tenía hace 4 meses atrás en su último examen una crea basal que era de 1.1. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? La paciente aún tiene un componente agudo, porque tiene que llegar a su basal, que es 1.1. ¿Ya? Y eso pueden ayudarse con los médicos de sala, les piden la clave, ¿verdad?, del SASUR, y este es un sistema que les permite ver los exámenes previos del paciente que se tomó en cualquier CEFAM o en cualquier hospital de la región, del servicio de salud, en verdad. ¿Ya? Entonces, con eso pueden saber si es agudo o crónico. ¿Ya? En la práctica, esto no es siempre tan importante porque tienen que corregir lo más que puedan nomás. Tampoco la paciente va a quedar hospitalizada para siempre. ¿Ya? Tienen que resolver lo más que puedan y con eso se quedan tranquilos y, bueno, revisar el basal es bueno para saber que no hay una alteración tan importante. ¿Ya? Esta CREA, ¿ya? 1,1 puede ser perfectamente un valor real para este paciente, ¿ya? Porque pese a la edad que tiene, ya uno perfectamente podría esperar que ya como es hipertensa diabética tenga una enfermedad renal de etapa 3, ¿cierto? Pero si la paciente es muy flaca, recuerden que hay diferentes componentes que afectan el nivel de creatinina, ¿ya? Que pueden ser la masa muscular, la ingesta de carne, ¿cierto? Si el paciente está amputado a alguna extremidad, ¿cierto? Si está amputado al tiro, piensen que va a perder un 20% de la crea al tiro, ¿ya? Son muchos factores. Por ese motivo, no es tan descabellado a pensar que una paciente de esta edad puede tener 1,1. ¿Ya? Ya, entonces todo esto es solamente la parte renal para saber qué tipo de suero le van a dejar. ¿Ya? Dijimos que una buena opción es el suero, ¿cierto?, fisiológico, ¿ya? Está con falla renal, probablemente renal, o sea, perdón, prerenal, fisiológico, ¿cierto? Yo no le dejaría más aporte de sodio ni de potasio, ¿cierto? Solamente el fisiológico normal, ¿ya? Y ¿a qué velocidad le dejaríamos? ¿Ya? Porque esto es un suero que, como les comentaba, lo ideal es dejarlo en bolo, ¿se acuerdan? Pero como en medicina interna funciona con suero mantención, mejor adaptarse a ese sistema, ya que más bien para dejarle menos carga laboral al equipo de enfermería, ya que tiene mucha pega. ¿Ya? ¿Cuánto le dejarían acá? La información la tienen toda acá. ¿Qué velocidad le dejarían usted? O sea, si fuese el bolo serían 250 ml en 15 minutos. En ese caso no se pueden dejar 1 litro por hora. Sí, ¿En pues le 16 pasa horas? estable. Usted le podría dejar de mantención, ¿no? No está hipotensa la paciente. ¿Ya? Que pese 65 cc hora. Sí, Claro. es una buena opción. Pese a que a esta paciente le falta volumen, ya todavía puede compensar bien sistemas de compensación habitual. Entonces, si no requiere administración de volumen, ¿cierto?, de forma brusca, idealmente no dejarle suero brusco a un paciente de esta edad. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no es tan necesario, tan bueno dejarle un bolo a esta paciente? Porque le va a costar a su cuerpo como soportar el cambio brusco de volumen. ¿Ya? Pero me interesa, está muy bien, pero las palabras tienen que ser más técnicas, un poco más específico. ¿Por qué no le puedo pasar un bolo a esta paciente? ¿Qué es lo que no se le va a poder? ¿Qué órgano es el que va a sufrir que va a quedar insuficiente? El corazón. El corazón puede ser un EPA. Entonces la respuesta aquí es que, dado la edad y los antecedentes de la paciente, es probable que no tenga un gasto cardíaco, ¿verdad?, que permita adaptarse a un cambio de volumen brusco. Esa es la respuesta, ¿ya? Y esas son las palabras que se espera que ustedes digan en sala. ¿Ya? Esta paciente, ¿verdad? Muy bien dijeron por ahí, 65, ¿cierto? Porque el peso del paciente es, ¿ya? Entonces, 1 ml kilo hora. ¿Ya? Esta es una buena velocidad. Este suero no cometan el error de dejarlo pegado siempre así, una semana o 10 días o todo el tiempo que el paciente hospitalizado. ¿Ya?
hay que dejarlo mientras sea necesario, ¿ya? Si la crea ya empieza a mejorar, revierte, llega ya a su basal, pueden pensar en dejarlo, no sé, un día más, ¿cierto? O suspenderlo y dejarle ingesta líquido adicional por boca nomás, ¿ya? Por el suero no debe quedar pegado para siempre, ¿ya? Doctor, Por lo demás, el suero fisiológico, les mencioné que era levemente hipertónico, ¿ya? Por lo cual también es esperable que esta paciente empiece a hacer un aumento del sodio, ¿ya? Leve día a día. Por ejemplo, el día siguiente puede estar en 145, el día siguiente perfectamente en 146, ¿ya? Y eso es esperable, ¿ya? Y después, ¿cierto? Ustedes tienen que, por ejemplo, ya revirtió la paciente, ya llegó a la CREA de 1,1, por ejemplo, en un sodio, y finalmente después de los 5 días que estuvo con suero, ya llegó a ser de 147, ¿ya? ¿Qué modificaciones de la indicación dejarían ustedes acá, de aquí para arriba? ¿Se le puede agregar agua libre por boca o no? Perfecto. Ya, 1000 ml es una buena cantidad, buena guarita, ¿ya? Más que eso no va a poder tomar, ¿ya? Y el suero, bien con el suero, si ya revirtió la falla renal. hay que suspenderlo. Muy bien. Aquí recuerden dejarle, no sé, 5 ml, ¿ya? Porque si no, la enfermera para empezar con que se les puede tapar la vía, cosa que está comprobado que no ocurre. Pero las enfermeras los van a mosquear hasta que ustedes se lo indiquen. Así que mejor se lo indican al tiro y se ahorran que lo mosqueen, ¿ya? Doctor, tengo una duda. Sí. ¿El control del sodio se hace diario o como en el caso de esta paciente? Pueden hacerlo cada, no sé, 2, 3 días, ¿ya? Porque al menos cuando es por puro suero avanza lento. Esto no mira, puede avanzar perfectamente Ahí con el control de la CREA, como para saber si la está crea revirtiendo. sí debería ser diario. Eso requiere más evaluación, ¿ya? Porque si un día la crea está de 2,1 y el día siguiente está de 3, lo más peligroso va a ser que el potasio en este caso puede estar, no sé, de 5,6, ¿ya? Entonces ahí lo que más nos afecta es el potasio, lejos, ¿ya? Es el que puede causar la muerte del paciente, ¿ya? Pero esto es poco habitual que no respondan. El ingreso fue precoz, el cuadro comenzó hace poco, ¿cierto? Pero nunca está más pedirlo en verdad para asegurarse 100%, pero es poco habitual que este paciente que yo les mencioné ahora evolucione mal, porque si el cuadro partió hace poco, ya la CREA está elevada hasta este nivel, lo más probable es que responda bien al volumen, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, sí, pues, lo más adecuado sería un control diario, ¿verdad?, de electrolitos y de CREA juntos, ¿ya? Para asegurarse que todo vaya bien, y cuando ya estés seguro de que está mejorando, puedes postergarlo a control cada 2 o 3 días, ¿ya? Creo que esa sería la respuesta y la conducta más adecuada. Como ven, son hartas variables. Esto le va a tocar para cada paciente. Muchas variables. Estamos, ¿verdad? Estamos aquí, ¿cierto? El paciente viene llegando recién, así que 25, como dijimos, ¿cierto? ¿Qué tipo de kine le dejaría a este paciente? ¿Ya? Hay diferentes tipos, ¿cierto? Requiere Respiratorio. respiratoria, ¿cierto? Idealmente motor respiratoria, pero bueno, ustedes lo que deberían hacer es dejarle ambas nomás, ¿ya? Por 1 o 2 veces al día. Y después el kine verá con cuánta pega está, y ahí él va a priorizar cuál va a ser, ¿ya? Porque ustedes, la indicación más adecuada es poner ambas siempre, ¿ya? Obviamente aquí la más importante es la respiratoria, ¿ya? ¿Cierto? Diabética y llegó con hiperglicemia, ¿ya? Bueno, este es otro motivo por el cual eso está indicado, ¿ya? Los pacientes con hiperglicemia se benefician de manejo con suero, ¿ya? Porque el volumen expande el intravascular y también diluye un poco más la glucosa y baja los niveles de glucosa, ¿ya? También es parte del manejo. Lo otro es que con este valor, ¿cierto?
No sé si recuerdan hasta qué valor el riñón es capaz de reabsorber la glucosa. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? 180. 180 aproximadamente, ¿ya? Si es más que eso, el riñón va a empezar a excretar, o más que excretar, a no reabsorber glucosa. Esta empieza a salir por la orina, ¿verdad? Y arrastra también, es una diuresis osmótica, esa es la palabra más adecuada, ¿ya? El paciente va a ser perfectamente poliguria, porque es una diabetes descompensada, ¿ya? Y eso puede acentuar la falla renal de la paciente, ¿ya? Este tipo de paciente es muy, muy habitual, ¿ya? Entonces también tiene indicación por este motivo, ¿ya? Entonces vamos a estar acá, ¿cierto? En medicina no hay un protocolo establecido para dejar insulina, así que hay que escribirlo uno mismo, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos acá, ¿cierto? El resto de las indicaciones, ¿ya? ¿Qué le dejarían a esta señora con neumonía, hipertensión, diabetes y dislipidemia? Un chequeo. Aquí se pone Doctor, ¿el diagnóstico de aquí de la paciente es neumonía bacteriana? bacteriana, sí. ¿O hay que dejar el O sea, tratamiento antibiótico? neumonía adquiría en la comunidad PCR negativo, porque si no, no estaría en medicina. Eso me faltó agregar. Eso pongámoslo al tiro, ¿ya? PCR negativo COVID. Muy buena pregunta, sí. Siempre puedo especificarlo, ¿ya? Y radiografía, ¿cierto? Condensación basal, ¿ya? Y además tiene exploración urolar. Muy buena pregunta, en verdad. No les había explicado yo, en verdad. A veces uno olvida darle la importancia a esto, pero sí, es súper importante de qué tipo de neumonía estamos hablando, ¿ya? Pongamos el contexto que es no COVID, ¿cierto? Ya, típica neumonía bacteriana. ¿Qué le dejamos a esta paciente? Amoxiclavulánico. Como está hospitalizada, vamos. Ahí está como. O sea, habría que calcular como si requiere tratamiento antibiótico vía oral o endovenoso. ¿Ya? ¿Qué score podría ser? El CURF, Ya, CURF muy bien. 65. Sí. Generalmente los adultos mayores ya tienen problemas para deglutir la amoxiclavulánico, ¿ya? Porque la pastilla es gigante, no sé si alguien la conoce, ¿ya? Sí, En la teoría sí. está muy bien, ¿ya? Pero el curve, ¿qué es lo que mide? Seamos un poco más estrictos. ¿Qué es el curve? Es un score, ¿cierto? Que entrega información respecto a qué cosa. La probabilidad de morir, la mortalidad del ¿Cierto? paciente. Y respecto a eso les entrega una sugerencia de qué. De si lo voy a tratar hospitalizado o ambulatorio. Muy bien, muy bien, muy bien. Y puede ser el CURV 65 o puede ser el CRB 65, cualquiera de los dos. Y recuerden que es abreviado, ¿ya? Mira, los estudios dicen que el amoxiclavulánico puede ser tan bueno como dejarse naltrexona, ¿ya? En la teoría, por los niveles de biodisponibilidad y todo el tema, y la sensibilidad bacteriana, ¿ya? Pero hay diferentes elementos que hacen que yo al menos les recomendaría dejar endovenoso. ¿Por qué motivo? De partida el paciente ya está hospitalizado, ¿ya? Así que la administración va a ser controlada, ¿cierto? Y va a ser endovenosa, 1. 2, esta paciente, como todo paciente añoso, van a ver que cuando se infecta o le da cualquier enfermedad de la vida, se desorienta porque va a ser un delirium, ¿ya? Estos pacientes no es llegar y dar la pastilla, es complejo, algunos la escupen, te la escupen en la cara de vuelta, otros no la pueden deglutir bien, ¿ya? Se pueden hasta trapicar inclusive, ¿ya? La pastilla tiene un sabor que no es muy agradable, ¿cierto? La puede rechazar, ¿cierto? Y además el amoxiclavulánico tiene otro componente, tiene otra cosa que la dificulta más. ¿Quién me puede decir quién es? ¿Qué cosa podría ser? Mala tolerancia gástrica. Ya, la tolerancia gástrica muy bien, muchos pacientes no la toleran, ¿ya? A algunos les da náusea, otros les da dolor abdominal, malestar abdominal, ¿cierto? Y también está esto de aquí. ¿Cómo nos influye esto?
La eliminación renal. Ya, perfecto. Ese medicamento requiere ajustarlo por función renal. Eso quiere decir que ustedes tienen que todos los días, si van a dejar amoxiclavulánico, tomar el examen sí o sí, ver cómo está el clearance, calcularlo de forma diaria, ¿cierto? Y ajustar la dosis todos los días. Eso es lo que uno debería hacer, ¿ya? El amoxiclavulánico no es llegar y dejarlo, el amoxi sí, no es problema. El problema es el clavulánico. Ese tiene un cierto nivel que tiene que ser ajustado, ¿ya? Por función renal. No es llegar y dejarlo. Así que en la teoría, sí, pues, ustedes podrían decir, uno puede inclusive dejarlo oral, muy bien, 7. Con la práctica están todas estas variables, ¿ya? La administración, que el paciente la tolere, ¿ya? Que el paciente la pueda deglutir, que no te la escupa de vuelta, ¿ya? Que no haya falla renal, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo les sugiero que dejen una terapia endovenosa, ¿cierto? Por toda la facilidad que el paciente, ¿verdad?, no la tiene que ingerir y no se la va a devolver, ¿cierto? Y que la ceftriaxona, por ejemplo, tiene una muy buena tolerancia y casi ninguna reacción adversa. Yo nunca he visto alguna al menos. ¿Ya? Es muy bien tolerada. ¿Ya? ¿Sí? Ya, de los tratamientos endovenosos. No, sigamos con lo oral que ya partimos por ahí. ¿Cuáles opciones orales hay para ese paciente? No escuché la pregunta. ¿Cuáles opciones de antibiótico oral hay para este paciente? Si dijéramos, ya, por ejemplo, no hay ceftriaxona. Bueno, está el que dijo mi compañero, el amoxiclavulánico. ¿Ya? ¿Qué más? Puede ser amoxiclavulánico, ¿cierto? La eritromicina. Perfecto, ¿cierto? Amoxiclavulánico. No voy a escribir todos, pero la eritromicina, ¿qué más podría ser? Levofloxacino. Perfecto. O moxifloxacino también puede ser. Moxi o levo, ¿ya? Cualquiera de los dos. Como muy buena opción, y estas opciones salen descritas ¿cierto?, en la Sociedad Americana del Tórax, en unas guías de neumonía, ¿ya? Que de hecho son las que preguntan en el de Lunacom, las sacan de ahí. Son esquemas que son muy poco empleados en verdad, pero los preguntan igual, ¿ya? Tienen que al menos conocerlo. Si tuviera que elegir yo, igual dejaría moxiclavulánico, ¿ya? Sin lugar a dudas. Porque las quinolonas respiratorias, ¿cierto?, producen resistencia, ¿ya? Y porque la claritro tampoco es tan buena tampoco es tan eficaz como el amoxiclavulánico. Si yo tuviera que elegir, dejaría amoxiclavulánico y me daría, ¿cierto?, la lata de andarlo corrigiendo todos los días si es que no tengo ceftriaxona, ¿ya? Ya, y endovenoso, ¿qué esquema podría hacer? ¿Podría ser ampicilina, sulbactam? O sea, la Ya, ampisola igual podría ser. ampicilina sola podría ser, ¿verdad? Ampisulbactam, uno generalmente lo reserva un poco más para neumonía adquirida, ¿cierto?, asociada a tensión en salud, ¿ya? Doctor, ¿y la penicilina? No sé cómo está la resistencia. No, hay alta resistencia, así que yo sepa no es una buena opción, ¿ya? ¿Se puede dejar cefazolina? Es que la cefazolina, ¿cuál es el principal agente de la neumonía? Streptococcus pneumoniae. Muy bien. La cefazolina no le pega muy poquito, ¿ya? Entonces no es una buena opción, ¿ya? La cefazolina es una buena opción para estrepto beta hemolítico grupo A, ¿ya? Y para Staphylococcus aureus, ¿ya? Entonces, clásico esquema antibiótico aquí sería la ceftriaxona, ¿cierto? ¿Qué dosis? 1 gramo cada 12. Gramo. Ya, hay dos opciones. Puede ser 1 gramo cada 12, O 2 gramos. 24. o el ideal gramos. es 2 gramos día. Así se ahorran a que la enfermera pase una vez más, ¿cierto? O sea, una sola vez en vez de dos, ¿ya? Porque a lo mejor ustedes dicen, bueno, filo. Pero igual importa porque son más EPP, es más consumo, es más basura, es más plata, es más todo, ¿ya? Pechera, guantes, todo el tema, y también tienen muchos pacientes la enfermera o enfermero, ¿ya? Así que siempre es mejor las instrucciones.
hay otro esquema, ¿cierto? Que es el más empleado, que es el recomendado por el equipo de infectología según nuestras resistencias locales, que es ceftriaxona más claritromicina. ¿Ya? Esto sería 1 a 12, que también requiere ajustarlo muchas veces, ¿ya? Según función renal. ¿Por qué? Porque así ustedes amplían el espectro, ya, a agentes atípicos, ¿ya? ¿Cuáles agentes atípicos conocen ustedes? Micoplasma. Ureaplasma. Micoplasma pneumoniae, ¿cierto? ¿Qué más? Clamidia, Clamidia. neumonía. Clamidia, Haemophilus. son los dos principales. El hemófilus no le pega la claritromicina. Doctor, tengo una duda respecto a la claritromicina, si esa está solamente en vía oral. No, si igual la llevé, pero el hospital que yo estoy no la tiene. Ay. ¿Ya? Y si no pudiera darle por vía oral, ¿qué le podría dejar en vez de claritromicina? Sonda nasogástrica nomás y pasarle. Pero generalmente con ceftriaxona el 99% anda bien con ceftriaxona solito, ¿ya? Ay, Pero hay un pequeño porcentaje que podrían tener justo su neumonía por clamidia, justo, ¿sabes? Entonces, el equipo de infectología recomienda dejarle este esquema, ¿ya? Recuerden que todas las terapias infectológicas, el antibiótico va a depender de la resistencia local, ¿ya? Nuestro esquema va a ser un esquema que puede ser completamente distinto al de Punta Arenas, ¿cierto? Al de Arica, ¿ya? Porque eso va a depender de la resistencia local y esto lo estudia cada infectólogo en su propio hospital. De hecho, ustedes van a ver que hay un tríptico, quizás algunos lo han visto, hay un tríptico que el laboratorio del hospital lo entrega a los funcionarios una vez al año, ¿ya? Que corresponde a un estudio que se hace permanentemente en el hospital de la resistencia bacteriana y sale qué bacteria es resistente en qué porcentaje a cada antibiótico, ¿ya? Por eso esto de las terapias antibióticas es algo que siempre está cambiando, ¿ya? Y lo que un día puede estar muy bien, en una semana más puede haber cambiado, ¿ya? Generalmente no cambia tan brusco, pero a veces, más en los esquemas, esto ocurre más en la UPC, más en la UCI y UTI, pueden aparecer cepas resistentes o que la resistencia dejó de ser a un antibiótico y es más resistente a otro antibiótico, ¿ya? Entonces, esos trípticos sería bueno que los consigan cuando ustedes partan su práctica, ¿ya? Se piden en el laboratorio, y son muy, muy buenos, son muy útiles, ¿ya? Yo al menos lo usaba todo el tiempo, ¿vale? Entonces, esto es un buen esquema, ya si la paciente no pudiera comer, ¿cierto? O no puede deglutir, etcétera, ustedes le pueden dejar esto por sonda nasoenteral, ¿ya? La pastilla es igual, bueno, igual es grande, pero es más ingerible que la amoxicilagónico, que es tremenda, ¿ya? Y por último, si no la pudieran dar, al 99% va a andar bien con ceftriaxona sola, ¿ya? Eso, doctor, tengo otra duda. este es el esquema ideal, sí. Bueno, Em, si la paciente fuera alérgica a la penicilina, ¿la ceftriaxona da alérgica, también alergia? ¿Cómo si son es de la misma alérgica, familia? o sea, la misma familia, ¿O no no son. hay? Que una verdad es una penicilina y la otra es una cefalosporina de tercera generación. O sea, Lo que ¿cómo sí se ha eran? visto, hay una sensibilidad de reacción cruzada hasta en un 10%. O sea, si hay pacientes que son alérgicos a penicilina, hasta un 10% son además alérgicos a cefalosporina, ¿ya? Si eso llegara a ser así, tú puedes hacer dos conductas. Una, primero preguntar qué tipo de reacción o alergia tuvo, ¿cierto? La paciente con penicilina, ¿ya? Por ejemplo, si fue una reacción grave, ¿cierto? Con hipotensión, con choque anafiláctico la que tuvo con penicilina, yo no intentaría dejarle esa tracción, ¿ya? Mm. Esa es la única indicación real de suspensión. Por otra parte, si la reacción que tuvo fue una reacción cutánea, ya, o leve, o está a la duda, ya tú podrías partir con dosis bajas de ceftriaxona, y si no le pasó nada, puedes seguir nomás con ceftriaxona, ¿ya? Si te queda la duda, ¿cierto? Que probablemente a ustedes sí les va a quedar la duda, que están partiendo, ¿verdad? Y porque el antecedente quizás no es muy claro de antes, es cambiarle y dejarle otra cosa, ¿ya? De ahí, ¿cierto? Ahí podrían ser las otras opciones, ¿cierto? Puede ser claritro, o más que claritro. Le van a dejar Levofloxacino. antibiótico solo. ¿Ahí qué le dejarían usted?
Levofloxacino. Eso, superior. Levofloxacino. ¿Ya? Hay opción oral y opción EV. Hay ambas opciones, ¿ya? El oral, perdón, el EV son de 500. A ver si me sale. ¿Ya? Hay de 500, ¿cierto? Levofloxacino. Bueno, esto es lo otro, ¿ah? La habilidad te completa todo. Se está viendo, ¿cierto? Sí. Me sale el. Me sale la otra, ¿ya? Pero hay una de 750 y una de 500, ¿ya? Igual requiere ajuste por función renal, ¿ya? Están las dos opciones y son las dos bastante buenas. Este antibiótico es fantástico para las neumonias. Súper rápido, súper bien. Que cubre el neumococo y los gérmenes antíbicos, ambos por un solo antibiótico, ¿ya? Ah, no, súper bien. Dejemos entonces lo más habitual. Suenan, ¿cierto? Encima 500. Ya, ¿qué más le dejarían? Le dejamos el oxígeno, ¿cierto? ¿Qué más dejan? Paracetamol. Ya, ¿cierto? Paracetamol porque está con fiebre, ¿cierto? Ujú. Y porque imagino que igual puede tener dolor. Además, ¿cierto? Y bueno, hay EV y oral, ¿cierto? Vamos a intentar dejarle idealmente, ¿cierto? Oral, ¿ya? Porque el EV es caro, ¿verdad? Y se reserva generalmente para pacientes oncológicos o pacientes quirúrgicos, ¿ya? Y lo puede ingerir y lo ideal, ¿ya? Sobre aquí, ¿cierto? Generalmente uno le pone 37,5, ¿ya? Que ahí llega el enfermero y se lo da solito, o el paramédico, ¿ya? ¿Qué más le indican? Los fármacos que traiga de la casa, como los antihipertensivos, Antihipertensivo. para la Tratamiento de base de dislipidemia. las enfermedades Siempre crónicas. se ocupaba en el abril, ya 10 miligramos cada 12 y ocupaba, ya puede ser, hidroclorotiazida, ya, En el caso de ella hay que suspenderle el enalapril porque como está con insuficiencia renal aguda y el perfecto, enalapril es nefrotóxico. ya, y la hidro, También. también porque la paciente está con un estado de hipovolemia, ya. Entonces, otra vez, no es llegar y dejar los fármacos que estaban en la casa, hay que ver cada uno si está indicado o no, ya. Pero si estos eran los fármacos, nosotros podríamos cambiar la indicación, ya. Y una buena opción sería, por ejemplo, hay varios antihipertensivos que ustedes pueden dejar pese a que haya falla renal. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles conocen ustedes? Nifedipino. Amlodipino. Ya amlodipino o nifedipino son muy buenos, pero ¿cuáles son los efectos adversos? ¿Edema? Disminuye la Sí, pudiera haber edema de extremidad inferior. Ya, y a nivel Disminuye el cardíaco, gasto. ¿qué produce? disminuye la Disminuye contractibilidad el... cardíaca. Eso, alguien lo dijo. Disminuye, es inótropo negativo, ¿ya? Por este motivo, el paciente va a estar más susceptible a descompensación, ¿cierto?, de insuficiencia cardíaca, ¿ya? O que haga algún EPA con volumen, ¿cierto? Es un fármaco que yo intentaría no ocuparlo todavía, porque es una paciente añosa con factores de riesgo, ¿ya? Y que además le estoy pasando volumen. Me interesa que el corazón pueda bombear esto bien. O sea, yo no le dejaría nifedipino por ese motivo. Solo por ese motivo. Hay otras opciones. ¿Cuál más hay? beta bloqueadores. Metabloqueadores es una buena opción, ¿ya? Entonces dijimos que están 4 opciones.
¿Ya? ¿Y cuál podría ser ahí? Carvedilol. Carvedilol es una buena opción, ¿cierto? Carvedilol. ¿Cierto? Pueden dejarle medio cada 12, por ejemplo, oral. Exactamente. Si quedamos cortos con eso, ¿qué más podría hacer? Si estaba con algún tratamiento para su dislipidemia. ¿Ya? No, pero sigamos con la hipertensión. ¿Ya? ¿Qué más le dejarían? O qué otra opción podría ser, mejor dicho. Mm, ¿Los sartán? No, los sartán no porque esté con falla renal. Al menos que le quieras empeorar la función renal. ¿Cierto? ¿Puede ser espinolactona? No, porque, Potasio. o sea, hay opciones mejores. En estricto rigor, es que no está indicado porque es un diurético débil. La paciente no queremos sacarle volumen, queremos ponerle volumen de forma controlada, ¿cierto? El otro que está con falla renal tiene un potasio que puedes aumentarlo con esplenolactona. No es una buena indicación. ¿Ya? ¿Qué más podría hacer? Bajarle su presión de 170,90. Una ¿Podría paciente ser con un falla. vasodilatador? ¿Cómo cuál? Mm, Hidralacina, no. Hidralacina es una buena opción. ¿Ya? Igual podrían partir, ¿cierto? Una cada 12 o una cada 8, ¿cierto? La dosis máxima aquí ya eh, va a ser 1 cada 8 horas, ¿ya? Ustedes perfectamente pueden partir, ¿cierto? Dejando medio. Siempre que quieran partir suave, partir la mitad de la dosis, ¿ya? Y oral. Doctor, tengo Sí, una duda. sí. En el caso de esta paciente, ella estaba con dos fármacos, que era el diurético y la IECA. Para pasarle ahora, por ejemplo, ¿le tenemos que dejar con dos fármacos o lo podemos dejar con uno y ir probando? Porque, Puede ser con uno ir probando. Lo que estamos haciendo ahora es viendo qué opciones hay, ya. ¿ya? Es una buena pregunta. Ya no es necesario dejar dos, ¿ya? De esto, este paciente, ya si la paciente, ustedes pueden preguntar, y la paciente habitualmente tiene presiones de 160 ya con 90. ¿Hasta qué meta buscarían ustedes? ¿Hasta qué punto buscarían ustedes bajarla? ¿Buscarían llegar a 120 sistólica? No, No. en No, el no, caso de ella ¿cierto? no. Los pacientes añosos intenten como mínimo, ¿cierto? 150, ¿ya? No ir por debajo de eso, ¿ya? El paciente va a estar sintomático, ¿ya? Lo que estamos haciendo ahora, para que entiendan el concepto, es que el paciente llegó con esta presión, ¿ya? Y ya estaba con medicación. O sea, si yo no le dejo nada, nada de nada, día de mañana o pasado puede llegar a tener 200, ¿ya? Con 110, perfectamente. Porque está por un cuadro agudo, porque no le damos a dejar si no le dejamos antihipertensivos puede llegar a esta presión, ¿ya? Si eso ocurre, puede llegar a ser un EPA, solamente por aumento de la poscarga y por aumento de la sistólica, ¿ya? Por eso hay que anticiparse, ¿verdad? Evitar que pase y dejarle un reemplazo a su terapia hipotensora, ¿ya? Que sea siempre de forma controlada, porque además es una bolita, ¿ya? Buenas opciones son Carvedilol y la lacina, y necesito al menos dos opciones más. ¿Qué más podría hacer? Viendo solamente opciones que no dependan de la función renal. El No estoy isosorbide, seguro. Eso, ¿cierto? Aquí la dosis máxima es 1 cada 6 horas. O sea, la máxima es 2 cada 6 horas. La dosis habitual es 1 cada 6. Podríamos dejar perfectamente medio cada 6 de oral y se deja por 3 veces. ¿Ya? ¿Por qué por 3 veces al día? ¿Qué se refiere con 3 veces al día? Que cada 6 horas, ¿ya? Pero tú le dejas no sé, pues, la primera, segunda y tercera dosis y la cuarta que le correspondería no se deja. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Eso por qué se indica? Si quién sabe.
No lo sé, pero me imagino que es por la noche. Más que eso es porque los nitratos ya tienen una gran capacidad de causar taquifilaxis, que significa que hacen resistencia rápidamente, ¿ya? Y que dejan de funcionar, dejan de ser efectivos. Por ese motivo, tú saltas una dosis para evitar que el paciente te haga resistente al fármaco. Ese es el motivo. ¿Ya? Se llama taquifilaxis, es el nombre médico, ¿ya? Por resistencia también al fármaco. ¿Qué más? Nos falta uno muy importante aún. Doctor, ¿y se podrá usar el bloqueador alfa 1 como la metildopa? Ese es el otro. Muy bien. Ya, y esto igual puede ser dosis de 1 cada 8 horas. La dosis máxima hasta 2 gramos. Esto pueden dejar la dosis alta, ¿ya? De igual, siempre un poquito en los adultos mayores. Entonces, la idea es que el paciente no haga una hipertensión excesivamente elevada más adelante, ¿ya? Recuerden que si se les pasa la mano, pueden empezar a bajarse de nuevo, ¿ya? Esas son las opciones, pero puede bastar dejar quizás uno de esos ya, o quizás 2 de esos a dosis bajitas, ¿ya? Se lo vamos a borrar, pero lo que haría sería yo le dejaría isosorbide, ¿ya? Y le dejaría hidralacina. ¿Qué? La paciente en frecuencia de 90, por dos motivos: por el aumento de la temperatura, porque está desaturando, ¿verdad? Porque está con una neumonía, ¿ya? Entonces, por este motivo, la taquicardia es en cierta medida una capacidad de compensación, ¿ya? Los pacientes agudos, por ejemplo, que los atropellaron, que están en cirugía, ¿cierto? O que están en cualquier infección grave, no es llegar y bajar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Porque esa frecuencia cardíaca permite que ese paciente esté compensando todas las cosas que están ocurriendo, ¿ya? Y si ustedes la bajan, al paciente le baja el gasto cardíaco y el paciente está con un gasto cardíaco elevado, ¿ya? Porque su metabolismo está más incrementado. Y para combatir con la enfermedad que está ahora, las células están con un metabolismo más aumentado y requieren que llegue más sangre y más oxígeno, ¿ya? Si ustedes bajan la frecuencia cardíaca, ese gasto cardíaco baja también. Entonces, un paciente que esté en agudo, no modificar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Al menos que sea estrictamente necesario. Por eso yo al menos dejaría estos dos, ¿ya? Que de la mano son bastante buenos, ¿cierto? A dosis baja los dos, ¿cierto? Dejaría ambos a la mitad de la dosis. Siempre es mejor dejar 2 o más fármacos a dosis baja que dejar un solo fármaco, ¿ya? Porque si ustedes dejan un solo fármaco, ¿cierto? A dosis altas, van a haber más RAM. En cambio, si dejan varios fármacos a dosis baja, la cantidad de RAM disminuye y el beneficio clínico se mantiene, ¿ya? Doctor, tengo una duda. ¿Sí? No, quería preguntar, no sé si en el hospital están disponibles, pero los alfa 2 agonistas, creo que había uno que se llamaba doxazocin. Doxazocina, sí. Ya. Eso al menos no. O sea, que yo sepa, los estudios dicen que es malo, que se mueren más. Ya, Ah, yo al menos no lo ocupo. No. Bueno, hay gente que lo ocupa, quizás tiene algunas indicaciones puntuales que no conozco, pero yo al menos no lo puedo sugerir usarlo si no lo ocupo yo, por ejemplo. ya, gracias. Por último, lo vamos a ver más rápido porque ya estamos en la hora, ¿ya? Pero aquí, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría solamente dejarle ya heparina, dosis profiláctica, ya que serían 5.000, ¿cierto? Unidades subcutáneas, 1 cada 12 horas, ¿ya? No le dejaría clexane porque está con falla renal, ¿cierto? A este paciente se le puede dejar dalteparina, que es Fragmin, o heparina no fraccionada, ¿ya? Y nos En el falta también Fragmin también dejar, se dan 5.000 unidades como profilaxis. ahí son, pero ahí es menos tiempo, es una dosis cada 24 horas, ¿sí? Ya. ¿No? Se indican todas de forma distinta, ¿ya? Aquí las opciones son heparina, enoxaparina, ¿ya? Y dalteparina.
La enoxaparina es Clexane y la dalteparina es Fragmin. Este es el nombre que pueden ocupar también o que les van a preguntar más a ustedes. ¿Ya? Son diferentes dosis para cada una de estas cosas. ¿Ya? Tanto para anticoagulación como para profilaxia. Tienen que empezar a aprenderse las dosis de memoria. ¿Ya? Mientras más fácil, mientras más lo hagan, más fácil se les va a hacer. ¿Ya? ¿Qué más? Nos falta el apuro de insulina. El esquema de insulina cristalina, pero eso lo vamos a ver para la siguiente clase porque ya es muy tarde. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta respecto a esto? Como pueden ver, cada indicación tiene un montón de variables. No es llegar a indicar así porque si no, para nada. Llegar todo esto. ¿Ya? Ustedes de aquí en adelante son médicos en práctica controlada. ¿Ya? Así que se les va a pedir que sean capaces de hacer todo esto con cada paciente, cada indicación. ¿Ya? Doctor, Estudien, doctor, les falta estudiar. ¿Ya? doctor, una consulta. ¿Sí? ¿Ya? Sí, respecto al tema de las dosis y los fármacos, ¿usted dónde nos puede recomendar estudiar eso? Porque nosotros, como usted sabe, en las clases que hemos tenido de farmacología, casi nunca se nos ha hecho énfasis en eso. En Google. Pero más específicamente, no sé si conoce alguna página o alguna No, aplicación, no no sé. conozco eso. No. Ya, ok. No conozco ninguna página específica Ujú. buena. ¿Ya? Ok, ya. O ustedes buscan posología, no sé, a la página. ¿Ya? Les va a salir. Esta información es universal, pues. O sea, te entiendo tu pregunta, Ujú. pero no te tengo una respuesta. No, está bien, está Porque bien. hay tantas fuentes que no tengo una clara yo, al menos cuando me ha tocado revisar alguna dosis, busco en cualquier lado y me guío por eso. Ah, ya, perfecto, perfecto. Gracias. Y si les queda duda respecto a la dosis, buscan en 3 o 4 páginas diferentes hasta que coincidan en una. Pues. Ok, sí, ya. Gracias, doctor. Eso ya. En este paciente estaría solamente la indicación de insulina cristalina, ¿ya? Y la nebulización, ¿ya? Con Verodual o algún otro fármaco nebulizar. Pero eso igual lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Esas dos cosas dejémoslas para la siguiente oportunidad que va a ser mañana, ¿ya? Y para la dislipidemia quedaría con atorvastatina. Otro bastante. Si es que es eso lo que usaba. Probablemente usaba 40, 80, no creo que 80, 40 probablemente o 20. ¿Ya? Y eso más que nada. ¿Ya? Así que es harta información, hartas variables. De aquí en adelante, súper entretenido. Estudien mucho, chicos, por favor, lo más que puedan, todo lo que les falta. ¿Ya? Eso, nos vemos mañana, les aviso la hora, probablemente a las 4 por ahí, ¿ya? Perfecto. Ya, les ha acomodado la modalidad o alguna sugerencia, todo feedback es bien recibido. En lo personal a mí me acomoda que sea como esto práctico viéndolo como con ejemplo. Entonces seguimos mañana, ¿ya? Muchas gracias, nos vemos, Doc. Bueno, Chao, doctor, chao. gracias. Chao. Chao. Doctor, gracias.